Gracias por la paciencia. A ver, la liturgia es don, es antes que nada, antes que nuestros ritos, antes que nuestros ornamentos, antes que nuestros gestos, es don y obra de la Santísima Trinidad. Todo arranca de Dios, que entrega, y diríamos, se entrega. Por eso que en la liturgia hay dos movimientos. Un movimiento primero descendente y un movimiento ascendente. En los apuntes mañana van a ver dos palabritas difíciles, bueno, que usan los teólogos para decir estas cosas. Pero es esto, hay un movimiento descendente y un movimiento ascendente. Por eso, vamos a comulgar cuando pasan una vez que sale el sacerdote para indicar que viene de Dios primero el don que voy a recibir. Por supuesto que cuando llega el sacerdote, que sea medio apuradito ahí, para hacer la fila y recibir la comunión. Pero en su gestos, signos, la liturgia habla, dice cosas que hay que ir captando. Entonces hay un movimiento descendente en el que el Todopoderoso, el inalcanzable, la santidad misma, el omnipotente, todos estos atributos de Dios que no podemos olvidar, se dona, se regala, sale de Él para ponerse en las manos de su criatura preferida. Se entrega por entero a su pueblo y hoy a su iglesia. Y no se entrega de cualquier modo. Dios, no sé, vino entre nosotros. Se hizo vecino de nosotros. Lo vieron multitudes, lo escucharon multitudes. Es lo que vamos a celebrar dentro de poco, la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Precisamente es este Dios que se da y se hace visible en la persona preciosa de Jesucristo. Entonces ese movimiento descendente, Dios sale a nuestro encuentro. Nosotros no somos nada para que Dios venga a nosotros. Dice la oración de la misa, la oración litúrgica, dice, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Entonces, la liturgia es primeramente misterio, es sacrum, es Dios que se entrega al hombre. Entonces viene al hombre, vive con el ser humano, con el hombre, enseña, etcétera, y termina dando su vida por el hombre, por el ser humano, en rescate de muchos. Esto nos apropiamos en la liturgia. No en el rosario, no quiero decir, quiero señalar solamente la fuerza que tiene la liturgia, que me da Dios mismo. Y eso no quita de que por el rosario reciba bendiciones de Dios a camionadas. Entonces hay un movimiento
ascendente. Entonces, cuando viene Dios al encuentro del hombre, se entrega en su pueblo, en su iglesia, entonces provoca una respuesta del hombre, lógicamente, dando inicio al movimiento ascendente. Entonces la iglesia que recibe el don de Dios y lo eleva nuevamente a Dios, disponiendo cómo hacerlo. No lo deja al arbitrio de cada uno. Es tan precioso que no puede entrar bajo la órbita del más iluminado, del que tenga más cualidades o del que no. Entonces en ese movimiento ascendente con el que el hombre responde al don de Dios, permitiendo que el Señor lo sumerja en ese río de gracia que viene de lo alto. Así el hombre, entendamos la iglesia, el pueblo de Dios, responde mediante la celebración de ese misterio. Recibió la iglesia, bueno, a ver, celebremos, hagamos fiesta con esto. No fiesta mundana, ciertamente, sino la fiesta del Espíritu, que se regocija en la adoración, en la contemplación, en el silencio. Entonces la iglesia, a ver, los apóstoles no recibieron de Jesús el misal. Vieron lo que hizo Jesús y ellos continuaron repitiendo lo que Jesús dijo e hizo. Y no tardó mucho en sentirse la necesidad de poner un orden en la celebración. Ese orden se fue instalando prácticamente sin fuerza. Se vio la necesidad. Los primeros siglos, las oraciones que se hacían, sobre todo en todas las celebraciones litúrgicas de los sacramentos, etcétera, eran improvisadas, salvo un cuerpo de oraciones que ya estaba fijado, donde se era fiel a las expresiones de Jesús. Pero después las otras cosas, hasta que la iglesia advierte que, a ver, no todos tienen el vuelo de un San Agustín, de un San Ambrosio. Entonces comenzaron a haber obispos y sacerdotes de medio pelo que decían cosas que ofendían la fe, que no era de acuerdo a la fe. Entonces se puso por escrito y fueron apareciendo los rituales. Esto se codifica, digamos, hacia el fin del siglo III, comienzo del siglo IV. Ya para entonces había muchas oraciones que circulaban, que estaban hechas. Bueno, se fue purificando, porque había oraciones que no decían la fe, sino decían herejías por ahí. Bueno, fueron puestas de lado, etcétera, hasta que se fue conformando los diversos sacramentarios, misales, que la iglesia fue usando a través de los siglos hasta llegar al nuestro. Entonces, es en el movimiento ascendente, ¿ve? Es la iglesia la que cuida la respuesta de gratitud por haber recibido el don de Dios, que es el misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección. O sea, eso se juega en la liturgia. La sangre de Cristo, sus dolores. No podemos hacer pantochadas con algo tan sagrado y sublime, porque en eso hemos sido salvados. Entonces recibamos con dignidad la salvación que se nos ha dado. En sus heridas hemos sido curados. Por eso que recibimos
el cuerpo de Cristo glorificado, con sus heridas ya glorificado. Santa Misa, es la Santa Iglesia la depositaria del don infinito de Dios y la responsable ante Dios de disponer el modo como se hace ese momento ascendente, momento de adoración, de gratitud, de súplica confiada. La Iglesia no nos pone cualquier oración en la boca. No podemos, en un arranque de inspiración poética, comenzar a decir oraciones que me salen en ese momento en la misa. No, Señor, ya la Iglesia tiene experiencia de esto en los primeros siglos, donde se decían herejías. Más aún, para poder responder justa y debidamente el don de Dios que la Iglesia hace, la Iglesia no lo hace sola, lo hace sostenida en Cristo, lo dice el concilio cuando expresa en Sacrosanto Concilium número 7, para realizar una obra tan grande como es la obra de la redención que se celebra en la liturgia. Cristo está presente a su Iglesia sobre todo en la acción litúrgica. Por eso que la acción litúrgica es acción sagrada por excelencia. Su presencia y su acción son permanentes. Él mismo asume el elevarle al Padre todo el culto y alabanza que el Padre se merece y espera. Por eso que en la celebración litúrgica, en la misa, es Cristo que le sigue rezando al Padre por el ministerio ordenado, por el ministerio del sacerdocio. Es Cristo que se pone en los brazos del Padre en la doxología final, por Cristo, con Él y en Él. Es Cristo, todo es Cristo. Y en la liturgia, los elementos de la liturgia reflejan a Cristo y algo de Cristo. Esto que es la sede refleja, es signo de Cristo que guía a su pueblo. Cristo Rey, Cristo Buen Pastor que guía a su pueblo. El altar es Cristo y es víctima, es el sacerdote, como en la antigua alianza, que ofrecía la víctima a Dios. Y en la misa es Cristo mismo que se ofrece a sí mismo a Dios por el ministerio de la liturgia. Por eso que el altar, que debe ser siempre cuidado, no puede ser una repisa donde coloco las cosas que me están molestando. Entonces, no, sobre el altar solo lo que tiene que ver con la misa en el momento en que se celebra la misa. El resto, si algo te molesta, llévalo a otro lado, pero no sobre el altar, que Cristo no es repisa. Y el ambón, que es signo de Cristo profeta, Cristo maestro que enseña. Entonces todo en la iglesia respira Cristo. E incluso está presente Cristo, ¿no es cierto? En la persona del ministro, está presente en medio de la asamblea. Como dice bellamente la Sacrosanto Concilium número 7, la presencia, modos de la presencia de Cristo en la iglesia.
la presencia y la acción de Cristo son permanentes. Él mismo asume el elevarle al Padre esa alabanza. Por eso, la liturgia es Jesucristo, el celebrante principal e invisible, que le da toda la eficacia a lo que se celebra. Y lo hace Jesucristo por las personas de los celebrantes secundarios y visibles, como es el obispo, el sacerdote o el diácono, en lo que el diácono puede presidir en la celebración. Recibido directamente de la Santísima Trinidad, tan inestimable don, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, comenzó a celebrar los misterios de la fe, ordenando las celebraciones, purificando los ritos, encontrando las palabras correctas, estableciendo los gestos. Con los gestos decimos, la liturgia con sus gestos, con sus posiciones, dice, por ejemplo, estar de pie, está diciendo algo, está diciendo prontitud, incluso está diciendo respeto frente a lo cual me hace poner de pie. Ponerse de rodillas tiene su lenguaje, aunque nadie diga nada. El hecho de ver a alguien de rodilla está hablando de adoración, de penitencia, está diciendo cosas esa posición. Acerco rápidamente como una primera definición de liturgia, diciendo que es una acción sagrada a través de la cual, con un rito, un gesto, etcétera, una fracción del pan, el agua que se derrama, la unción en la confirmación, en fin, con el rito que sea, en la iglesia y mediante la iglesia se ejerce y continúa la obra sacerdotal de Cristo, es decir, la perfecta glorificación de Dios y la santificación de los hombres. En toda liturgia que se celebra en la iglesia, así como es un movimiento descendente primero y ascendente después como respuesta, procura dos objetivos inseparables: la glorificación perfecta a Dios, dándole el culto que Dios se merece. Por eso que superior a la Santa Misa no hay, porque la Santa Misa es Cristo. ¿Qué más podemos darle a Dios que su Hijo? ¿Qué más? Nada más. Entonces, todo el mundo celebrativo procura dos cosas: glorificar perfectamente a Dios y santificar a los hombres. Se glorifica a Dios como Dios, una vez que Dios recibe el santo sacrificio de la misa, como la iglesia lo estableció, queda satisfecho Dios. Dios sabe que no hay más para recibir que su propio Hijo. Entonces derrama sin medida, acaudaladamente, derrama la salvación. Salva a quienes están participando en esa celebración y al mundo entero. El mundo en su totalidad, esté como esté el mundo, no deja de recibir por cada misa que se celebra todas las gracias de Dios, que Dios sabe cada uno de los casi 8.000 millones de hombres que hay está necesitando.
Por eso que no se sale igual que como se entró después de una misa, en donde cada uno procuró entrar en la misa, lógicamente. Dejarse impactar por ese abanico de ritualidad por medio de la cual Dios obra. Y sencillamente, hay más, pero todos sabemos lo que es a esta hora del día seguir la voz de uno, ¿no? Dice Sacrosanto Concilium número 5, esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, ¿ve? Los dos objetivos de la liturgia, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia entera que celebra su liturgia. La liturgia es la celebración de todo el misterio de Cristo. Lo trataré de decir mañana cuando veamos un poquito del año litúrgico. La liturgia es el acto salvador de Dios aquí y ahora que se está celebrando. Porque lo mismo que pasó el Viernes Santo, exactamente lo mismo, por medio de los ritos y de oraciones, entramos en el Viernes Santo. Porque el Viernes Santo salió de la historia. Empapa la historia del hombre. La sangre que allí brota no quedó allí el Viernes Santo. Cayó donde cayó, en ese lugar, pero esa sangre está en todo el radio de la historia del hombre, absolutamente. Entonces, cada vez que a través de los ritos que corresponden, salimos de la historia, del espacio, del tiempo, entramos en el misterio de Dios, en cada liturgia, absorbemos la salvación de Dios. Entonces la liturgia es la celebración del misterio de Dios, el acto salvador de Dios aquí y ahora. Eso que le dijo Jesús a Zaqueo el otro día que leímos en la misa, hoy ha llegado la salvación. En cada celebración litúrgica que participe, hoy por ejemplo hubo bautismo en Santa Teresita, que participaron, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En la misa que participo, en cualquier misa, por más que sea, no solamente en las misas solemnes, cualquier misa, todas las misas tienen igual valor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es el ejercicio, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es la perfecta alabanza al Padre. Es la santificación de los hombres. Es anticipo del cielo, dice el concilio, que en la celebración de los misterios de Dios, sobre todo la Santa Misa, está presente todo el cielo, en efecto. No lo vemos, porque no cae bajo los sentidos físicos, sino bajo los sentidos espirituales. Cuando celebramos la misa están los santos, están los ángeles, están los bienaventurados del cielo, están las almas del purgatorio tratando de que alguna gracia de esa misa le alcance para allá y dice al cielo. Ahora todo esto lo tenemos que traer nosotros a la memoria cuando estamos participando en la misa, no pensando en otra cosa. Es la acción sagrada de la Iglesia por autonomacia. La Iglesia lo único que hace no es la liturgia. La Iglesia tiene otras actividades. Tiene la actividad de la catequesis, de la caridad, la actividad misionera, en fin. Pero dice el concilio
todas las actividades de la iglesia que son santas, lógicamente, apuntan a la liturgia y en la liturgia encuentra plenitud. Y a la vez se alimentan en la liturgia para seguir con fuerza lo catequístico, lo misionero, la caridad, en fin. Por eso que la liturgia es culmen y fuente de la vida de la iglesia. Es culmen porque todo apunta, la vida de familia debe apuntar, la profesión, el ejercicio de la profesión, todo debe apuntar a celebrarlo a Dios por eso. Y a la vez es manantial porque allí brota, sin temor a agotar el agua del manantial, brota la gracia que me mantiene fiel en la familia, en la economía, en la política, en la educación, en lo que sea. La liturgia es un hablar de Dios con signos, gestos y palabras. Bueno, hemos señalado los principios teológicos que reflejan lo que es la liturgia, a ver si se capta. Por ahí escuchándolo una vez o dos veces no entra, pero hay que ir una y otra vez, repasarlo, releerlo en el catecismo, etcétera, y que nos ayude a que nuestras celebraciones cada vez, por decirlo de este modo, agraden más a Dios en cuanto a nuestra participación, porque siempre le agrada a Dios porque lo hace Cristo. Pero en cuanto a nuestra participación e incluso en cuanto a nuestro provecho espiritual, que sea cada vez mayor porque lo voy comprendiendo más y por tanto voy participando mejor. Bueno, cerramos, pero quiero terminar con una lecturita. El capítulo 26 del libro del Deuteronomio, nos vamos al Antiguo Testamento. Allí se está estableciendo cómo hacer las ofrendas a Dios. Y no dice, bueno, cada uno haga, no, establece que se lleva la canasta, cómo se presenta, etcétera. Y recitarás el credo. Entonces, fíjense, esto se lo dicen a personas que, de las cuales pasaron como 300 años lo que ellos van a decir. O sea, todo lo que significó la esclavitud en Egipto, la salida de la primera Pascua, en fin. Y fíjense cómo tienen que decir. El sacerdote agarrará de tu mano la canasta, la pondrá ante el altar del Señor tu Dios y tú recitarás ante el Señor tu Dios. ¿Qué tienes que decir? Mi padre era un arameo, hace alusión a Abraham. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí
las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor. Y dice, y lo depositarás ante el Señor, etc. Capítulo 26 del Deuteronomio, más o menos del versículo 4 en adelante, hasta más o menos el 11, 12. Pero fíjense esto, todo esto que esta gente relata, dice, había pasado hace 400 años. Dice, mi padre era errante, etcétera, bajó a Egipto, todo allá. Y de golpe comienza a decir, los egipcios nos maltrataron, nos humillaron, a nosotros, no que sea hace 400 años que pasó eso, a nosotros. No, es que la clave litúrgica te mete en el presente de Dios, en la corriente de gracia. Y esto que sucedía en la liturgia del Antiguo Testamento, que ya caducó, ya no hay que hacer más eso porque está la nueva liturgia que es el sacrificio santo de Jesús. Nos mete en el presente de Dios. Estamos junto a María Magdalena, a María, etcétera, al pie de la cruz. Estamos con Zaqueo bajando del árbol para entrar a casa. Entramos en el presente de Dios por la liturgia. Nos hacemos contemporáneos a Jesús y a su entorno. A ver, la liturgia con su lenguaje de ritos y palabras nos lleva al presente de Dios. Entonces somos salvados una y otra vez. Por eso que hay fiestas en las que las oraciones de la iglesia dicen, hoy el Señor ha resucitado, hoy ha descendido el Espíritu, hoy María es llevada al cielo, hoy es todo de Dios. Mañana cuando celebremos la misa vamos a entrar en el hoy de Dios, que no acaba nunca. ¿Cómo vamos a manosear la liturgia o a creer que yo puedo prepararla o hacerla mejor que la iglesia? A ver, ¿no se entendió? Ahora, esa liturgia, insisto, es la liturgia a la que tienen derecho ustedes, no otra, a no ser que ustedes se me hayan hecho evangélicos ahora, o judíos. No, su liturgia, su celebración de los misterios de Dios, para meterse en el hoy de Dios, es la que la iglesia ha establecido. Para viejos y jóvenes, para niños y adultos, para hombres y mujeres. Por eso que decimos mal cuando decimos, vamos a hacer una misa de niños. No existe la misa de niños, ni la misa de jóvenes, ni de ancianos. No, existe la misa con niños, con ancianos, con matrimonios, pero la misa es la misma. Bueno, una vez más, gracias y mañana, insisto, con los apuntes se podrá seguir un poquito más concentradamente tal vez. Damos gracias al Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Jesús de la Buena Esperanza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.